Bueno, gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí, empezando, ¿verdad?, este año de una manera correcta, empezando la semana de una manera correcta, estudiando su palabra y esperando en Dios, ¿verdad?, que todo lo que hagamos y los planes que tengamos siempre sean para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Uno de los temas que, comentando con los hermanos, ¿verdad?, platicando con ellos, es la iglesia. Es uno de los temas de los cuales es la pregunta más debatida en el mundo. Todos dicen, nosotros somos la correcta. Usted puede hablar con un luterano, un bautista, un budista, todos dicen que son la verdadera, ¿verdad? Y en cuestión de la rama cristiana, vamos a decirlo así entre comillas, todos dicen, pues usamos la misma Biblia, ¿verdad? ¿Qué es lo diferente? Usamos la misma Reina Valera o la versión que usted quiera, y es la pregunta más debatida. Entonces siempre me ha gustado iniciar, cuando inicio en un lugar, iniciar con este tema, la iglesia del Nuevo Testamento, porque es importante y necesario que cada uno de nosotros podamos tener la convicción que en el lugar que estamos es el lugar correcto, ¿verdad? Y no importa los años que tengamos, aún nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, al ir analizando todo esto, que aún dentro de la iglesia de Cristo vamos a ver diferencias que tal vez usted ya las miró, si ha visitado otras congregaciones y tal vez se ha preguntado por qué aquí se hacen esto y allá no hacen esto, por qué aquí se permite esto y acá no se permite esto. En fin, todo esto vamos a contestarlo bíblicamente para poder ver lo que Dios estableció a través de su Hijo Cristo Jesús, que es lo más importante. Nuevamente, preguntas, siempre vamos a dar lugar a las preguntas, pero no se me adelanten, ¿verdad? Hay veces que me tienen preguntas de lo que ya voy a hablar más adelante, ¿verdad? Entonces, no voy a decir que no les voy a contestar, a lo mejor voy a decir, denme un poquito de tiempo, ¿verdad?, para contestarla. También, como lo he dicho antes, ¿verdad?, si no sé la respuesta, pues también les voy a decir, no la sé ahorita, ¿verdad?, porque uno cuando estudia trata de analizar todos los ángulos de preguntas que pueden venir en cuestión de temas, pero siempre sucede, ¿verdad?, que hay algo que en veces uno a lo mejor no lo piensa en el momento, pero es bueno, ¿verdad?, las preguntas, y de esa manera sí también, si no las sé, no las voy a inventar. Nunca me ha gustado inventar, porque puede suceder que de repente usted ya sabe la respuesta y nomás la está preguntando nomás para tantear a uno, ¿verdad? Entonces ya también tengo esa experiencia en cuestión de estas cosas, hasta ahorita lo que he visto, ¿verdad? Entonces la iglesia del Nuevo Testamento va a ser el tema que vamos a estar analizando todos los domingos en la mañana, para poder así mejorar, ya estando aquí 100%, si Dios permite, ¿verdad?, lo más pronto posible, estaremos analizando otro tema que es el evangelismo, ¿verdad?, porque es bien importante ver las áreas de evangelismo. A veces no entendemos cómo se evangeliza o qué tenemos que hacer, entonces eso también vamos a decirlo analizando, para que así entendamos lo que Dios nos pide en cuestión del evangelismo, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, más es tocar puertas, otros es esto, otros es esto. Entonces hay que analizar todo el contexto de Dios, ¿verdad? Entonces, pero nuevamente ya cuando estemos aquí estaremos analizando este tipo de temas, o si me dan el domingo en la tarde, ¿verdad? Analizaremos el evangelismo, ¿verdad? Pero todo a su tiempo, ¿verdad? Les pedimos perdón porque ahorita nomás vamos a estar entre comillas, ¿verdad?, viniendo los domingos, pero trataremos lo más pronto posible. Créanme que estamos haciendo todo lo posible, porque ya quisieron estar aquí, ¿verdad?, para hacer todo de acuerdo a Dios, ¿verdad?, 100%. Entonces, la iglesia del Nuevo Testamento es el tema que nuevamente debatido por todos. Es de mucha importancia que cada uno de nosotros tengamos siempre la oportunidad de analizar las Escrituras para llegar a una conclusión bíblica y no de una persona. Hechos capítulo 17, versículo 11, si a les gusta leerlo. Lo mencioné la semana pasada, pero siempre es bueno, ¿verdad?, analizarlo y ver qué es lo que estaba sucediendo allí en ese lugar y quién era el que estaba predicando, y cómo estas personas, sin ser bautizadas aún, ¿verdad?, entendieron que tenían que analizar las Escrituras. Entonces, si usted nos está visitando también, usted tiene que obedecer lo que Dios dice. ¿Qué dice ahí Hechos 17:11?
que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estas personas de Berea, aún en ese momento, ellos no habían obedecido el Evangelio. Pero aún así, ¿verdad? Eran personas que no se dejaban guiar nada más porque venía una persona hablando de Dios o venía una persona hablando de las cosas de Dios y, ok, vamos a recibir todo. No, entonces es bien necesario que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad, ¿verdad?, de verificar. Entonces, cuando ellos verificaron, por eso dice que fueron más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchos de los hermanos en Tesalónica se dejaban nomás guiar por lo que se estaba predicando. Es el apóstol Pablo. Pero aún siendo el apóstol Pablo, es algo que el apóstol Pablo siempre dijo, ¿verdad? No importa qué tanto conocimiento tenga yo, si no predico a Cristo, pues no se debe de poner atención. Entonces necesitamos siempre verificar, ¿verdad? Mucho se ha debatido en cuanto al tema de la Iglesia de Cristo, bastante. Existen muchas versiones en cuanto al título y la doctrina. Pero Cristo nos invita a leer las Escrituras, escudriñarlas para tener la convicción correcta. Entonces, ¿a qué me refiero con esto, verdad? Una vez comentó un hermano, no importa lo que diga allá afuera, siempre y cuando hagamos lo que Dios pide aquí adentro. Y es lo que vamos a ir analizando, ¿verdad? Cómo es que todo tiene sentido de parte de Dios, todo. Es un propósito. Entonces, allí en Juan capítulo 5, versículo 39, cuando Cristo estaba hablando con estos hombres que deberían de haber sido el pueblo de Dios, deberían de haber reconocido a Jesús en el momento que lo vieron, en el momento que lo escucharon, deberían de haber dicho, Señor, Dios, ¿verdad? No lo hicieron. Al contrario, que decían que lo que estaba haciendo él era de parte de ¿quién? De Belcebú, ¿verdad? Decían de parte de Belcebú. Entonces ahí Cristo les dice, ¿verdad? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, Cristo está diciendo, yo no necesito decirte quién soy. ¿Verdad? Con lo que estoy predicando, con lo que estoy hablando, la obra que estoy llevando a cabo, tú tienes que darte cuenta que soy Dios, ¿verdad? Pero tristemente, el tiempo que habían tenido vamos a decir, sin profetas, ¿verdad? Porque fueron 300 años. Ellos ya habían simplemente acostumbrado al escuchar a quien sea que viniera y hablara de Dios. Entonces, el abrir la ley nada más y leerla, para ellos era suficiente. Entonces, simplemente nomás recibían, pero realmente no se ponían a indagar, no se prepararon en ese aspecto. Entonces, es algo que tenemos que entender nosotros como cristianos también, ¿verdad? Que no se trata de estar sentado por 10, 15 años como cristiano en una banca. Se trata de analizar las cosas, investigar, ¿verdad? Y saber, tener la convicción que en el lugar que estamos es el lugar correcto, ¿verdad? Y poder así decirle a las personas, ¿verdad?, que sí es el reino de Dios. Entonces, Cristo nos indica claramente que debemos analizar cada una de las posiciones que se nos presentan para darnos cuenta si estamos en error o se nos está enseñando falsa doctrina, ¿verdad? Mateo capítulo 7, si usted gusta leer allí, Mateo capítulo 7, y notemos del versículos 15 al 20, noten lo que Jesús dice. Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da mal fruto. No puede el buen Pero árbol el dar mal. árbol malo, frutos malos, pero el árbol malo de frutos malos, no puede el árbol dar malos frutos,
Entonces, en otras palabras, lo que nos está diciendo Cristo, que es fácil identificar algo cuando tú tienes conocimiento de ello. Si una persona no ha visto un árbol de naranjas en toda su vida, si no sabe qué es un árbol de naranjas, si no sabe qué es una naranja, él puede ver, ¿verdad?, la parcela llena de árboles de naranja y puede pasar y nada más las mira, pero para él simplemente va a decir, no, pues no sé qué es. O puede ver un árbol de parcelas llenas de árboles de manzanas y alguien le puede decir, mira, las naranjas están bien coloraditas. Él no sabe qué es naranjas, ¿verdad? Y simplemente, entonces, ¿qué es lo que hace que tú puedas reconocer? El conocimiento. Entonces, eso es lo que el apóstol Pedro nos dice en la segunda carta, capítulo 3, versículo 10. Antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, es importante entonces tener que escudriñar. ¿Por qué? Porque la única manera de poder identificar las cosas es que tengas conocimiento de lo que estás viendo. Marcos capítulo 12, noten cómo allí también, ¿verdad?, el escritor Marcos, cuando Pedro le está dictando, ahí en el capítulo 12, versículos 38 al 40, cómo le menciona también. Dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, dice, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Dice que devoran las casas de las viudas, dice, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, estaban tomando ventaja de las cosas de Dios y pues en lugar de hacer la obra de Dios, simplemente estaban buscando su propio bienestar. Entonces es importante poder ver, ¿verdad?, estas cosas y analizarlas, aunque existirán aquellos que no querrán aceptar la verdad, pero no se preocupe, va a haber personas, no importa, dentro, estamos hablando de la iglesia, ¿verdad? Va a haber personas que no van a decir, no, por años no hemos hecho esto, entonces, ¿qué me va a decir? Que por años hemos estado mal. Es la razón por qué crucificaron a Cristo, ¿verdad? Porque los fariseos por años habían hecho la doctrina de acuerdo a la voluntad de Dios y Cristo vino y les dijo que estaban mal, ¿verdad? Entonces, la ventaja aquí es esta, hermanos. Si ustedes recuerdan el personaje Apolos, Apolos es un hombre de mucho conocimiento, estudió en las mejores escuelas que había en ese tiempo. Y él conocía simplemente hasta Juan el Bautista. Y cuando él estaba predicando, ¿se recuerdan de estos dos personajes? Esta parejita que trabajaban haciendo tiendas. Priscila y Aquila. Cuando lo escucharon, se dieron cuenta ellos de que le faltaba ¿qué? Terminar el círculo, ¿verdad? De la verdad. Entonces, cuando él acaba su predicación, lo toman aparte y le indican las cosas, ¿verdad?, bíblicamente, y le dicen, hey, yo me pongo a pensar, Apolos pudo haber dicho, ¿qué me pueden enseñar ustedes si ni terminaron la primaria? ¿Pudo haber pensado Apolos así, sí o no? Sí. ¿Pudo haber pensado Apolos, ay, hermanos, yo tanto año que tengo en el evangelio, tanto año que tengo en las cosas de Dios, tú apenas tienes unos meses y me quieres enseñar? También pudo tomar esa actitud, pero no fue la actitud que tomó Apolos. ¿Cuál fue la actitud de Apolos? Dice ahí que recibió la enseñanza, ¿verdad? Recibió la enseñanza, entendió lo que se le estaba explicando, pudo conectar todo el círculo completamente. ¿Y qué hizo Apolos? Empezó a predicar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y es todo lo que tenemos que hacer, hermanos. No porque yo crecí en la iglesia y tengo toda mi vida en la iglesia, sé más que una persona que tiene un mes o 2 meses en las cosas de Dios, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que entender, que todos tenemos oportunidad de mejorar en nuestra vida espiritual. Hay cosas que tal vez usted pueda entenderlas mejor que yo, ¿verdad? Porque a lo mejor eso es lo que yo batallo. Entonces, es algo que tenemos que siempre tener en mente, ¿verdad? Que la humildad es más importante que cualquier cosa, y a todos nos ha costado. Siempre la soberbia nos impulsa a no aceptar, ¿verdad? El estar siempre pensando que sabemos más que los demás, ¿no? Y eso pasa en todas partes, hasta en los trabajos seculares. De repente entra una persona nueva, o entras tú nuevo al trabajo y te quieren enseñar, y si ya sé hacer esto, ¿verdad? Tomas esa actitud. Pues no debemos tomar esa actitud, debemos de siempre recibir cualquier tipo de enseñanza que sea de acuerdo a la voluntad de Dios y entenderla.
entender la verdad y recibirla de esa manera. ¿Qué es lo que nos está pidiendo Dios, verdad? Entonces, nuevamente, no cierre su corazón, eso es lo que les pido. Analice lo que se explica, escudriñelo, ¿verdad? Y créame que si es de Dios, va a entenderlo. Si no es de Dios, si son mis opiniones, hermanos, tíralos a la basura. Si son lo de Dios, usted recíbalo, ¿verdad? Entonces es importante esto, porque ni al mismo Hijo de Dios le aceptaron la verdad. Entonces, pero hablemos con la verdad, como Cristo lo hizo ante los judíos que se admiraban de su doctrina. ¿Y por qué se admiraban? Se los preguntaba la vez pasada, ¿verdad? ¿Por qué se admiraban de su doctrina? Bueno, porque Cristo predicaba, pero vivía lo que predicaba. Entonces, ese es el propósito. Cuando usted dice, soy miembro de la iglesia de Cristo, pues soy miembro de la iglesia del Nuevo Testamento, entonces su comportamiento tiene que respaldar esa iglesia. Ese es lo que ese es el enfoque, ¿verdad? Que todos respaldemos ese punto que Dios dejó. Dígame. Sí, porque a veces los hermanos que se paran ahí dicen, apoyemos a la iglesia y solo vienen el domingo en la mañana. Puede suceder, exactamente. Entonces, nuevamente, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Por los frutos los conoceréis. Entonces tenemos que estar constantemente viendo, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ir analizando. Créanme que todos, la razón por qué hice este tipo de escrito, este tipo de estudio, una, para confirmar mi fe, porque como les digo, cuando se me dijo que no importa el título afuera, siempre y cuando estemos haciendo lo correcto, como que pues sí tienen razón, ¿verdad? Pensé yo. También he estado en diferentes congregaciones, crecí en diferentes congregaciones, he visto diferentes formas de actividades, diferentes formas de trabajo en la viña, verdad que me puse a cuestionar todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios realmente pedía? ¿Verdad? Si Dios pedía eso o no pedía eso, en fin. Entonces, ¿qué es opinión y qué es doctrina? ¿Qué es lo que siempre tenemos que hacer? Cuando es doctrina, hay que seguirlo haciendo. Cuando es opinión, ¿me entienden? Hay que, ¿verdad?, hacerlo a un lado. Eso es importante, ¿verdad? Entonces tenemos que analizar estas cosas. Por eso Cristo decía, ¿verdad? Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, que es lo importante siempre que tenemos que respaldar. Entonces, es necesario, porque es como en la vida secular. Si usted está vendiendo un producto y vamos a decir que está vendiendo tamales y le preguntan, ¿qué tal están los tamales? Pues no sé. ¿De qué son los tamales? Pues no sé. Pero están buenos, sí, también sabrosos. Pues, ¿verdad? ¿Usted los compraría? Pues no, ¿verdad? Porque no hay convicción en la persona. Pero si usted le pregunta a la persona, ¿qué tal están? También sabrosos, fíjate que saben a son de esto, y te empiezan a describir todo el tamal, ¿verdad? ¿Qué es lo que sintieron ellos cuando lo probaron? No, pues déjame, hasta te saboreas, ¿verdad? Y dices tú, no, pues déjame, le compro los tamales. Entonces, igualmente la vida cristiana no es suficiente decir soy cristiano, soy miembro de la iglesia, sino que tenemos que decirlo de una manera que realmente la estemos viviendo, que la gente pueda ver a Cristo en nosotros, que pueda ver que es realmente, porque realmente ahorita nos dicen, pues es una de todas, es lo que piensa el mundo, ¿verdad? El mundo religioso dice, es igual que todos, ¿verdad? Pero no, la iglesia es el reino de Dios. Entonces tenemos que identificar esa iglesia y poderla mostrar a las personas que están fuera. Entonces es importante que cada uno de nosotros estemos atentos a todo lo que Dios nos ha revelado por medio de su palabra, para que cada uno de nosotros recibiéramos la salvación. Entonces, recordando lo que el apóstol Pablo nos reveló siendo inspirado por Dios. Recuerdan allí cómo es que Pablo les dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, allí en Creta habían muchos miembros que decían que eran miembros de la iglesia, pero realmente no eran. ¿Por qué? Porque tristemente, ¿verdad?, no dejaban sus hábitos que tenían antes de venir a Cristo. Entonces es importante que notemos estas cosas. Entonces, así que tengamos en mente que no debe ser como lo dijo un hombre, sino como Dios mismo lo reveló en su palabra. ¿Con qué propósito? Dice, para que cada uno de nosotros seamos instruidos por medio de ella. Recuerdan en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien
la palabra de verdad. Entonces, cuando usted hable de Dios, no va a tartamudear. Cuando usted vive el cristianismo, no va a tartamudear. No va a decir, bueno, déjame te traigo al predicador. Bueno, déjame te traigo al anciano. Déjame te llevo. No, usted va a hablar lo que usted ha creído, usted va a hablar lo que usted ha entendido, ¿verdad? Y eso es lo más importante. Entonces, todo aquel que no trae esta doctrina, no la recibáis en casa ni le digáis bienvenido, ¿verdad? Es lo que Juan nos revela ahí en el capítulo 1, versículo 10. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, todos los medios que usted pueda pensar que son buenos para usted y que son mejor que estar viendo cosas del mundo, bueno, pues no. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay programas de radio, rama cristiana, que nosotros decimos, no, bueno, pues voy a escucharlo porque ahí de perdido no estoy escuchando esta música. Bueno, pues ni una de las dos es correcta, ¿verdad? Otros, hay hermanos que tienen visitantes que son testigos de Jehová, mormones, bautistas. Todo el que va a tocar la puerta entra a su casa y dicen los hermanos, no, es para ver, hermanos, ¿dónde están ellos mal? Juan nos dice, no los lleváis en casa. Hay otros hermanos que les dan folletos de diferentes religiones y ahí están con los folletos y están leyendo estos folletos y dicen, no, pues para conocer la doctrina de ellos. Juan nos dice, no los recibáis en casa. ¿Qué está diciendo Juan? No le des oportunidad al diablo que te lleve a un lugar que no es correcto. Esa es la ventaja, ¿verdad? Porque si usted le ofrece a un testigo de Jehová un folleto de la iglesia de Cristo, ¿se lo acepta? ¿Y por qué usted sí le acepta el de él? ¿Verdad? Entonces, es porque para ellos es no recibir nada. Entonces, nosotros también. Lo más importante es conocer la iglesia que conocer otras iglesias. O sea, yo necesito conocer a mi esposo, no al esposo de la vecina. ¿Qué frijoles les gusta al esposo de la vecina o cómo le gusta al esposo de la vecina? Yo necesito conocer a mi esposo. ¿Y el esposo de nosotros quién es? Cristo. ¿Se fijan ustedes? Si lo ponemos en ese término, nos damos cuenta, ¿verdad? Que es, o sea, no necesito recibir nada de nadie, solamente de Cristo. Es importante entonces analizar estas cosas, entender estas cosas, porque tristemente dentro de la iglesia de Cristo se ha traído tanto esto, ¿verdad? Que hermanos que nosotros que en un tiempo los conocimos bien firmes, están desviados, ¿verdad? Y congregaciones que en un tiempo fueron bien firmes, están desviadas, ¿verdad? Aquí no tenemos una muy lejos, ¿verdad? Norwich and Hills, ¿verdad? Entonces, dice uno, ¿por qué? Bueno, porque empiezan a escuchar otras cosas que Dios no ha puesto. Entonces, es necesario entonces entender esto que Dios pide de nosotros. Entonces, solamente le invito a escudriñar las Escrituras para ver si es cierto lo que se le está enseñando, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando, ¿verdad?, tenemos que estar en ello. Entonces busquemos el camino correcto y dejemos que las Escrituras nos instruyan para llegar al conocimiento correcto y a un perfecto camino como es el de Cristo. Juan 14:6 nos recuerda claramente, ¿verdad?, lo que el apóstol Pablo nos indica en Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios, noten ustedes, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, nuestro trabajo es la viña del Señor. Nuestro trabajo es permitir a Cristo en nuestro corazón. Nuestro trabajo es verificar que lo que estamos recibiendo es la palabra de Dios. Ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, es importante analizar estas cosas. Entonces, hablando del título, no sé, a lo mejor usted nunca había pensado en eso, ¿verdad? El título es importante, no es importante. Hay títulos que le ponen Iglesia de Cristo, ¿verdad? En fin, ¿verdad? Usted ha visto títulos de diferentes aspectos, ¿verdad? En este aspecto. Y nuevamente, ¿cómo contestarle a las personas que desde que miras el título tienes que ir confiando que vas en el lugar correcto, ¿verdad? Y es importante esto. ¿Por qué? Porque el título tiene un significado, hermanos. Tiene un significado muy importante. No que los títulos que pone el mundo, ¿verdad?, en sus ramas cristianas no son bíblicas, ¿verdad? Como la iglesia de Dios, ¿verdad? Son títulos bíblicos. La iglesia de Jesucristo,
¿verdad? Son títulos bíblicos, ¿verdad? Entonces, no que no sean bíblicos, no que no pueden encontrar esas palabras en la Biblia, pero hay un título que Dios dio a la iglesia del Nuevo Testamento y ese título tenemos que respetarlo en ese aspecto. Entonces, ¿por qué tenemos que respetarlo? Bueno, en primer lugar, la iglesia. Vamos a ver el término de la iglesia. El término de la iglesia nos va, a lo mejor no alcanza a ver, no alcanzan a ver, pero se lo voy a decir, ¿verdad? Contesta esta pregunta, la iglesia contesta esta pregunta. Lo pongo aquí más grande. La Biblia, y usted va constantemente, no los Texas Rangers, hermanos, ¿verdad? Constantemente la Biblia lleva un equilibrio. En otras palabras, un balance. Si escribo algo mal, hermanos, pues dispénsenme, ¿verdad? Pero voy a tratar de escribir lo mejor posible. La Biblia lleva un balance. ¿A qué me refiero con esto? Que es la única manera que podemos entender lo que Dios espera de nosotros. Tiene un tema central la Biblia. Eso es importante esto, ¿verdad? Tiene un tema central, porque a lo mejor alguien le ha preguntado, ¿de qué habla la Biblia? Y muchos dicen, no, pues de Dios. Sí, ¿verdad? Sí habla de Dios, pero la Biblia contesta dos preguntas que necesitamos siempre entender en nuestra mente. ¿Por qué? Porque es necesario que veamos estas cosas que Dios pide de nosotros. En primer lugar, ¿verdad? Que es la iglesia. Que es la iglesia, va a contestar esta pregunta. La pregunta es, ¿quién es Dios? Y yo siempre lo he puesto de esta manera para que también lo entendamos. Esto nos va a definir, ¿verdad? Y es tristemente donde toda la gente en cuestión de la rama cristiana se enfoca. Se enfoca nada más en conocer a Dios, ¿verdad? Este es Dios, este es Dios, este es Dios. Y sacan cualquier texto bíblico que saquen, nos va a enseñar quién es Dios. No importa donde usted abra la Biblia, nos va a enseñar quién es Dios, ¿verdad? Pero eso es lo que la iglesia se enfoca. La iglesia tiene que enfocarse en quién es Dios. Es lo que vemos nosotros. Efesios capítulo 2, ¿verdad? Que es la cita que tengo allí. Ya les gusta leerlo. Efesios capítulo 2, versículo 8. Noten ustedes que es algo que fue gratuito. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vemos nosotros que fue algo gratis, ¿verdad? Nosotros no tuvimos que hacer nada. Esto lo hizo Dios. Es algo que tenemos que entender. La gente quiere vivir toda su vida cristiana en lo que Dios hizo. Por eso, no, pues ya Cristo ya murió en la cruz, yo no necesito estar en la iglesia, ¿verdad? Así te contesta el mundo religioso, ¿verdad? Así te contesta mucha gente en el mundo. Ya Cristo lo hizo todo por mí, yo no necesito hacer nada. Hermano, ¿usted por qué siempre está terco con esto? Y luego hablamos de Dios. Y Dios es misericordioso. Dios es amor. Tal vez usted no, pero Dios sí. ¿Verdad? Porque hablamos de la parte de quién? De Dios. Que es lo que, nuevamente, no está mal, pero nuevamente es una parte del todo. Es una parte de la Biblia. Y tenemos que enfocarnos en toda la Biblia. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? Eso es lo que el título enseña. Cuando tú miras iglesia, necesitamos ver eso en nosotros, ¿verdad? Que es la palabra eclesía. Que es la palabra griega. Que es la palabra griega eclesía, ¿verdad? Y ahorita lo voy a identificar lo que es. Lo que es, la palabra eclesía la encontramos 114 veces en el Nuevo Testamento. 114 veces me encontramos la palabra eclesía. Constantemente Dios está hablando de la iglesia, ¿verdad? Está tratando de identificar la iglesia, la iglesia, la iglesia. Nuevamente, pero la palabra eclesía lo que significa, la parte ek, vamos a poner otro color. Ok, yo sé que no lo van a ver, ¿verdad? Fuera de, ¿verdad? Es lo que significa ek. Y la parte eclesía, una llamada.
Entonces es una llamada fuera, ¿verdad?, de algo. Entonces es importante y es lo que vamos a identificar en este momento. La iglesia estuvo entonces, nuevamente, estuvo en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Si usted ve ahí en Efesios capítulo 3, cómo es que el apóstol Pablo tiene que identificar esto. ¿Y por qué tuvo que Pablo identificar esto? Porque tristemente, ¿verdad?, la hermandad en el primer siglo no alcanzaban a comprender ciertas cosas. Entonces Pablo tiene que hablar de esto, y hasta el día de hoy, ¿verdad?, tristemente, pues hay muchos hermanos que no alcanzan a comprender este tipo de cosas. ¿Qué dice allí el versículo 3 y 4? Efesios 1. Sí, versículos 3 y 4. Dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Vemos nosotros, ¿verdad?, que el apóstol Pablo explica, esto fue antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Dios preparó todo esto. Y yo sé que viene la pregunta, entonces Dios sabía que iban a pecar, Dios sabía que... No, es algo que necesitamos entender. Es como cuando usted por primera vez le compra una bicicleta a su hijo o a su hija, ¿verdad? ¿Qué es lo que compra siempre? Cuando compra una bicicleta, ¿nomás va y compra la bicicleta? Compra casco, ¿verdad? Bueno, en los 80 nosotros nunca somos, pero estamos hablando hoy en día, ¿verdad? Un padre centrado, un padre en sus 5 sentidos, un padre que, ¿verdad?, que piensa en todo, ¿verdad? Compra casco, compra coderas, compra rodilleras, en fin. Training wheels. ¿Verdad? Training wheels, ¿verdad? Le pone... no porque usted dice, no quiero que se caiga mi hijo, ya sé que se va a caer. No, usted lo que espera es que nunca se caiga. Usted lo que espera es que nunca se lastime. Usted lo que espera es que nunca tenga que tener necesidad de esas cosas, ¿verdad? Pero la iglesia ya estaba en la mente de Dios, ¿verdad? Estaba en la mente de Dios. ¿Por qué? Porque sabía que Satanás no iba a estar quieto. Satanás sabía que Satanás no iba a estar quieto. Así como se llevó muchos ángeles, ¿se iba a llevar qué? Muchos santos. Muchas personas. Y se quiere llevar aún hasta el día de hoy. Anda como león rugiente, ¿verdad que sí? Entonces, es algo que tenemos que entender. Dios no quiere que la iglesia falle. Dios no quiere que usted se vaya al mundo. Dios no quiere que usted sea débil. Dios quiere que usted sea un cristiano 100%. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Y por eso es la iglesia, ¿verdad? La iglesia es esto, ¿verdad? No es un plan B, como muchos lo conocen, tristemente. Entonces, ¿somos llamados fuera de qué? Esa es la pregunta que me hice, ¿verdad? ¿Somos llamados fuera de qué? Porque a veces hablamos en términos, pues, especialmente el que crece en la iglesia, pues yo nunca estuve en el mundo, puede decir uno, ¿verdad? Pero los que estuvieron en el mundo, pues entienden un poquito más que el que creció en las cosas de Dios, en cierta manera, ¿verdad? Pero llamados fuera de qué? Bueno, la respuesta es simple al analizar las escrituras, como Colosenses capítulo 1, versículo 13. Fíjense ahí lo que explica. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice así. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, nuevamente, ¿por qué? Yo me pongo a pensar, ¿por qué Pablo usa tinieblas y no pecado? ¿Nunca se ha puesto a pensar eso? Es algo interesante, ¿verdad que sí? Y a lo mejor usted nunca lo había pensado en su vida, ¿verdad? Pero yo me puse a pensar y digo, ¿por qué no? Siempre predicamos, dejen el pecado, dejen el pecado, dejen el pecado. Pero Pablo usa tinieblas en lugar de pecado. ¿Es algo interesante, hermano? Cuando anda uno en el mundo, muchas veces cree que yo no estoy pecando. Yo creo en Dios, pero anda en las tinieblas, no está con convicción. Y yo no creo que es pecado esto, no creo que es pecado otro, pero anda en tinieblas, anda en el mundo. Sí. Y yo me puse a pensar en ello, hermanos, y es interesante cómo es uno
Y yo hablando, porque Pablo habla a la iglesia, hermanos. No le habla al mundo, Pablo le habla a la iglesia. Le está hablando, todo lo que vemos en la escritura es escrito para la iglesia. Y es algo que yo también tuve que decir, oye, esto es escrito a la iglesia, no es escrita a las personas del mundo. Esos son los hermanos que andaban en tinieblas, aún estando en la iglesia. Y es interesante cómo es uno, que llega uno a conocer su casa, que aún de noche se para usted, no necesita ni prender la luz, ¿verdad? Y usted va y camina y sabe, está todo, hasta, si le ponen algo nuevo, ¿verdad? Ahí va a darse el rodillazo, va a pegarse, pero si todo está siempre como siempre lo tiene usted, usted puede andar por toda la casa y usted se siente confiado que todo está bien. Por eso Pablo usa tinieblas. No llegues a esa confianza, que te sientas cómodo con el pecado. Porque a veces que pensamos, no, esto no es pecado. No, esto no está mal. No creo que esto sea pecado. No, está bien. ¿Ya me están entendiendo? Esa casa es nuestro corazón, hermanos. Llegamos a confiar que lo que estamos haciendo no es malo. Y caminamos en esas tinieblas y porque nada pasa, sentimos que todo está bien. Esa es la razón por qué Pablo dice, somos trasladados de las tinieblas, de la confianza del hombre a su luz admirable, a la verdad. Eso es lo que yo entendí. A lo mejor usted lo entendió de otra manera, ¿verdad? Pero me gusta que usted entienda lo que yo entendí, porque es importante. Yo crecí en la iglesia, hermanos, y yo decía, y por eso es de que muchas cosas que yo hice de joven en las congregaciones, nunca las cuestionaba, porque pues miraba que eran cosas buenas, ¿verdad? No me estorbaban. ¿Sí se fijan? No me estorbaban y ya está bien. Pero ya cuando te vas a la luz admirable de Dios, cuando realmente eres trasladado a la luz admirable de Dios, te das cuenta de qué tan sucio estás. Es como cuando usted camina de noche, y va caminando de noche y va por entre las ramas. Usted, mientras no haya luz, usted va limpio, ¿verdad que sí? Va moviendo las ramas a su pensamiento, usted va según cuidándose de que no se ensucian, pero una vez que usted se para enfrente de una luz, se da cuenta de que, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo Dios. Cuando ya nos paramos en la luz, vamos a poder ver todos los defectos que tenemos como hijos de Dios. Y necesitamos hacerlo, necesitamos limpiarlo. Por eso Pablo usa, fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Verdad, hermano? Buen ejemplo que dices antes de el predicador evangelista Apolos, hacer un sacrificio más excelente. Así es. Sí, y es importante, nuevamente, por eso todos, hermanos, cuando venimos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Y vamos a ir puliendo, vamos a ir mejorando, vamos a ir adquiriendo lo que Dios espera de nosotros. No es como el mundo lo pinta, el mundo religioso, sino como Dios lo pide de nosotros. Y podemos comprobarle al mundo que Dios vive aún, siempre y cuando luchemos con Él. Es bien importante, ¿verdad? Es necesario. Y eso es la iglesia. Eso es lo que es la iglesia, es lo que significa la palabra iglesia. Entonces, no es ser como los demás, sino ser la iglesia. ¿Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Dios está con Samuel y le pide a Samuel, ¿sabes qué? Queremos que un rey. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que querían realmente? Y ellos lo dijeron, queremos ser igual que ¿qué? Igual que las demás naciones. Cuando Samuel va con Dios, con Jehová, ¿qué le dice Jehová? Está bien, dale lo que ellos piden. No saben la dirección que están tomando, ¿verdad? No entienden que lo único que van a encontrar es tropiezo, lo único que van a encontrar es lastimarse a ellos mismos
Y Samuel se entristece y Dios le dice, no te preocupes, no te están desechando a ti. ¿Quién era el rey de ellos? Jehová. Y estaban diciendo, no, ya no te queremos a ti, rey, queremos un rey, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sentían como que era muy duro Dios, yo creo, no sé. Y a veces que también así nosotros, ¿verdad? No. Cuando ya vemos la realidad, necesitamos dejar de ser como las demás naciones. Tenemos que ser la nación de Dios. Dejar que Dios gobierne 100% en nuestra vida personal. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Comentarios? Dígame. Hermano, un comentario. Sí, como dijiste tú que la balance aquí primeramente viene siendo la Biblia. En Génesis dice que Dios crió todo lo que vemos. Entonces, si tú crees eso, ya vas en un buen camino. Y luego vas al Nuevo Testamento, ahí en Juan, donde dice, está hablando de la palabra, del verbo. Y si tú crees lo que dice ahí, entonces vas a ir creyendo todo lo que dice el Nuevo Testamento sobre la iglesia de Cristo. Y nosotros debemos de tener esa convicción de la iglesia de Cristo y ser orgulloso defendiendo esa, que la iglesia de Cristo nomás hay una. Sí. Y nuevamente, lo que queremos hacer es esto, es como aquel que practica las artes marciales. Si usted ha practicado las artes marciales o conoce a alguien que practica las artes marciales, la primera cosa que ellos aprenden es que las artes marciales no son para qué, para andar peleando. Las artes marciales no son para andar peleando. Las artes marciales son Disciplina. para defensa personal. Fíjense, y las cosas de Dios, hermanos, yo siempre lo he dicho, las cosas de Dios no son para andar peleando, hermanos. Amén. Pero tristemente, ¿verdad? Se ha visto esto tanto, que ha causado tanta división dentro de las congregaciones. Las cosas de Dios son para defender la verdad. Y esto. Para que el momento que se te haga pregunta, ¿por qué tú eres cristiano? Por esto. Puedas verificar con la Biblia por qué sirves a Dios. No para humillar a otro hermano que sabe menos o para demostrarle a aquel predicador que sabes más. No se trata de eso. Ya ha sido tristemente, ¿verdad? Desde el primer siglo, hermanos, ha sido muy debatida. Las cosas de Dios yo aprendí que no es para eso. Es para que uno aprenda, uno mejore, uno madure y uno tenga entrada en el reino de Dios libre. Que puedas venir con Dios y decir, Señor, gracias por ser mi Padre. Esa es la razón por qué aprendemos las cosas de Dios. Entonces, esa es la razón por qué necesitamos desechar todo. Esa es la iglesia, ¿verdad? Juan capítulo 3, versículos 20 al 21, dice claramente que los que practican la verdad, dice, venimos a la luz dejando las tinieblas. Eso es lo que Cristo. ¿Por qué dice esto Jesús? ¿Con quién estaba hablando Jesús en ese capítulo? ¿Se acuerdan? Un personaje bien mencionado. Nicodemo, ¿se acuerdan? Nicodemo esperó hasta que era de noche. ¿Para qué? Para venir a Jesús. Y podemos asumir tantas razones, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo Nicodemo? Nicodemo reconocía a Jesús como ¿quién? Como Dios, ¿verdad que sí? Sí lo reconocía. Porque lo que le dijo, ¿verdad? Yo sé que tú eres Hijo de Dios. Yo sé que lo que tú haces, nadie lo puede hacer si no es Dios mismo, ¿verdad? Él estaba queriendo alabar a Jesús y Jesús le dice, espérate Nicodemo, no. Yo no necesito que me reconozcas. Que es la otra parte que vamos a ver la próxima semana, ¿verdad? Porque el tiempo se acabó. Yo no necesito que reconozcas que soy Dios. Le dice rápidamente Cristo, mira, si no naces de nuevo, no puedes formar parte del reino de Dios. Hay cuenta que todo lo que Nicodemo trajo para Dios, para ofrecerle a Dios, Cristo le dijo es en vano. Porque conocía su corazón. Te esperaste que nadie te viera para venir a mí. El venir a mí, todos te tienen que ver. Eso es lo que le está diciendo.
tienen que ver que eres realmente un siervo de Dios. Hay veces que salimos escondiendo la Biblia. Salimos de ahí, salimos con la Biblia así, salimos de la casa y nos subimos al carro. A veces ni bajamos la Biblia del carro, hermano, la dejamos en el vehículo porque no queremos que nadie mire que somos... No. Eso no debe de ser. Ser cristiano es estar orgulloso de ser parte del reino de Dios. Amén. Dejemos eso. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo, ¿verdad? No lo hagamos a escondidas. No sigamos a escondidas a Dios. Hay que ser cristianos de verdad. Entonces, Efesios capítulo 5, del 6 al 12, por cuestión del tiempo no lo vamos a leer, pero el propósito de la iglesia es no dejarse engañar por las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Dónde? Nuestro corazón. Ahí es donde vamos a reprender. Eso es lo que Cristo le dice, ¿verdad? En Mateo capítulo 7. ¿Qué andas queriéndole sacar a aquel? La basurita que trae en el ojo cuando tú traes, ¿verdad? Sí, da un barrote en tu ojo, en la frente, ¿verdad? Entonces, hay veces que queremos estar como... No, espérate. No, preocúpate. Tú y Dios, primero. Demuestra que Dios ha hecho un cambio en tu vida. Vive el cristianismo. Y deja que eso hable más que 1000 palabras. Cuando tú empiezas a escuchar, ¿te acuerdas cuando eras esto, eras aquello? O sea, siéntase bien, hermano. ¿Por qué? Porque están viendo el cambio. Pero cuando usted todavía escucha, no, hombre, tú sigues siendo la misma persona, no cambias ni por volviendo a nacer. Ahí es donde tenemos que preocuparnos. Decir, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Entonces, eso es la iglesia. La iglesia tiene que haber un cambio, tiene que enseñar algo que es importante de parte de Dios y necesario. ¿Preguntas, comentarios? Vamos a dar 10 minutos de receso.